Normalmente no hago 2 videos en un día, pero se me hizo muy importante esto. Es una actualización sobre el tema que sucedió en Loudoun County, en Virginia, del niño confundido que violó a una niña en el baño de una preparatoria. Quiero que vean que el niño sí fue arrestado, pero lo dejaron libre y hasta posiblemente va a volver a la The escuela. Department of Education says it is now reviewing whether the Loudoun County School District has properly reported cases of sexual assault. This comes after a 15-year-old was charged on 2 separate occasions for assaulting 2 different students at different schools. Now, the State Department of Education will look into whether the district is in compliance with state and federal law. Meanwhile, the family of one of the alleged victims says they're planning to sue the district over how it was handled. But tonight, what some parents are wondering is how could a student accused of a crime just be transferred to another school? Lindsay Watts on the story tonight. She spoke with an expert. These 2 sex assault cases are causing a lot of outrage here, and we wanted to get to the bottom of how decisions were made and what parents should know about kids returning to class after being accused of a crime. At this week's school board meeting, but a student accused of raping a classmate was allowed to continue attending our children's schools. parent after parent excoriated board members. None of you are fit to run our schools or decide what is best for our children. Many wanting to know how a male student accused of forcible sodomy was able to go on to a new school where he's now accused again, this time of dragging a girl into a classroom and touching her inappropriately. It's terrible, and I understand, the anger that everyone has. Melissa Sickmond is director of the National Center for Juvenile Justice. Data from her organization shows over 700,000 juveniles were accused in delinquency cases in 2019. About 75% were not locked up prior to their criminal proceedings. There's no data on how many went back to school, but Sickmond says it's not uncommon. They're not guilty yet. They have not been adjudicated or, in the adult words, convicted yet. That part of the court processing hasn't happened. And the system is in place to protect all of us. So imagine if it were your child. If you can imagine that your child might have actually done something wrong, how you would want them to be treated. But even imagine your child didn't do anything wrong, but they get caught up in the system. They get accused. They get arrested. Our juvenile justice system doesn't allow perpetrators to be identified, so parents and students would not be alerted if someone accused of a crime was back in class. In the Loudoun County case, the sheriff's office says the 14-year-old student was first arrested in July for the alleged attack in May at Stonebridge High School. Parents were not told of the arrest. The sheriff's office says it's because the suspect and victim were familiar with each other. The investigation was complex, and a public announcement had the potential to identify a juvenile victim. The Loudoun County Commonwealth's Attorney's Office recommended the student be allowed to return to a different school with an ankle monitor. We asked why. And we believe, based on the fact that he had no history of having done this prior to this offense that was alleged in May, that was something that could be reliant to suggest that there would not be a repeat of the behavior. Esta mujer malvada que acaban de ver que habló es la directora del Centro de Justicia para Jóvenes. Y esta mujer, o sea, en algún punto sí tiene buenos puntos. ¿Qué tal si fuera tu hijo y luego no lo hizo? El problema es que con la primer mujer que violaron, con la primer niña que violaron el 28 de mayo, que fue la hija de Scott Smith, el plomero que les estaba diciendo de Virginia, se comprobó que ella fue violada y que fue violada por este niño. No nomás esto, lo mueven a otra escuela, a este estúpido, y vuelve a cometer otra violación. Creo que no fue violación, nomás le metió los dedos, pero cuenta, ¿no? Pero de todos, ya pasó 2 veces, o sea, ya no hay duda de que esta persona no debería estar en la calle libre, no debería, pero aún así está, lo están protegiendo porque es transgénero. Porque aparentemente son una clase protegida, que están siendo victimizados, que están siendo marginalizados por nosotros los que somos normales. Por eso lo están protegiendo a este niño, por eso mismo. Y esto es lo que se me hace asqueroso del sistema educativo que tenemos nosotros. Ahora ya no están para las víctimas, sino están para los victimarios. Porque ahora, pobrecitos los que cometen crímenes, pobrecitos de ellos. No importa a quién mataron, no importa el daño que hicieron, pero pobrecitos ellos.
no vieron el tiroteo, no me acuerdo en qué estado ocurrió, pero fue un tiroteo masivo donde creo que hasta una niña salió, hasta una maestra embarazada salió balaceada. Pero no fue era gran tema. O sea, lo expusieron hacia a lo pendejo, Telemundo y Univisión, que balacera y la chingada. Pero cuando se dieron cuenta que el niño era negro y que le hacían bullying, ya se murió el tema, porque no cayó en la narrativa de ellos, no cayó en que era un hombre blanco, no cayó en que era un niño blanco. Entonces hundieron a esa historia hasta que supieron el color de piel de esta persona. Y eso es precisamente lo que hacen. Están haciendo excusas para que los criminales vuelvan a cometer más crímenes. Los están excusando y chinguen a su madre, básicamente las víctimas. No lo digo yo, lo están diciendo ellos. No con sus palabras, pero con sus acciones. Y esto, ¿cómo es esto normal? ¿Cómo él no está en la cárcel después de 2 veces haber hecho algo tan mal?